Bien, le saluda el doctor Alfonso Gutiérrez. Soy el coordinador de investigación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Yo voy a ser el moderador de este webinar internacional llamado Retos y Oportunidades de la Telesalud en tiempos de COVID-19, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y que contará con la participación del doctor Yuri Quintana y del doctor Walter Curioso. Aprovecho en mencionar que el presente webinar se está transmitiendo en vivo a través de nuestras cuentas, de la cuenta en Facebook del Diario Gestión, de UCI Noticias y de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Les voy a explicar un poco la dinámica de este webinar. Vamos a seguir esta tarde con presentaciones de los ambos invitados. Cada uno de ellos va a tener 15 minutos aproximadamente y luego va a pasar a la ronda de preguntas de los participantes, las cuales podrán realizarlas todos los participantes a través del chat. A quienes nos siguen si es de su interés, por supuesto, podrán acceder a una constancia de participación por este webinar internacional, para lo cual, al terminar esta presentación, le diremos que respondan una breve encuesta y ahí les vamos a precisar para que puedan acceder a esta constancia. En primer lugar, saludar a nuestros ponentes, tanto al doctor Yuri Quintana y al doctor Walter Curioso. A continuación, paso a presentar a nuestro ilustre expositor. El primero de ellos va a ser el doctor Yuri Quintana. Él es PhD de jefe de división de informática clínica del Medical Center y profesor asistente de medicina de la Escuela de Medicina de Harvard en Estados Unidos. Su investigación se centra en el desarrollo de tecnologías y sistemas de información innovadores que van a facultar a las comunidades de profesionales de la salud, pacientes y familias a aprender y colaborar en todo el mundo. Ha desarrollado varias redes mundiales galardonadas de colaboración en línea y móvil que han tenido un impacto transformador en pediatría y atención del cáncer. Anteriormente, el doctor Quintana fue miembro de la Facultad de la Universidad de Western en Ontario, donde se desempeñó como director de New Media Research Lab, desarrollando innovaciones en medios interactivos y educación en línea. Asimismo, el doctor Quintana también fue investigador principal de la Red Canadiense de Investigación, HealthNet, enfocándose en informática en salud del consumidor. Ha ocupado puestos de alta tecnología en IBM en Canadá, así como presidente de conferencias internacionales. Es miembro del consejo editorial de varias revistas de informática y educación. El doctor Quintana obtuvo sus títulos de ingeniería en la Universidad de Waterloo, ingeniería eléctrica e informática e ingeniería de diseños de sistemas. A continuación, el doctor Yuri Quintana. Muchas gracias a todos por organizar este gran evento y la oportunidad de poder compartir con ustedes investigaciones que estamos haciendo aquí en Harvard y con colegas en diferentes partes del mundo. Me gustaría compartir con ustedes información de proyectos que podríamos aprender todos de cómo podemos ayudar a pacientes, especialmente ahora en una área a tiempo de COVID. ¿Me podrían dar la oportunidad de screen share para poder compartir las diapositivas, por favor? Muy bien. Así que nuestra división es una división que ha estado establecida en 1970 y es una de las primeras divisiones en el mundo que se fue creado para el uso de tecnología en el sector de salud para mejorar el cuidado de pacientes y ayudar a la comunidad que ayuda a esos pacientes, doctores y las familias. Y tenemos muchos que podemos agradecer al fundador de nuestra división, Warner Slack, que en los 60s ya empezó a crear sistemas que podía colectar información de pacientes con computadores
para poder dar una mejor experiencia. Y la idea era de poder hacer preguntas sobre el paciente antes que tenga su visita clínica, para tener una historia del paciente recopilado por computador, para que el tiempo que uno pasaba con el doctor se podría contextualizar y hacer más profundo que estar haciendo preguntas básicas que se pudieran haber hecho antes de mano. Um, Él se vino a Harvard en 1970 y por crear esos sistemas había mucha gente que lo criticó y porque pensaba que no había en verdad un lugar para tecnología en el sistema de salud. Y alguna gente lo acusó que estaba tratando de reemplazar a los doctores con computadores. Y él respondió con dos pensamientos profundos. Primero fue ah, que cualquier médico que se podría ser reemplazado con la máquina debería ser reemplazado por la máquina. Y no lo dijo para hacer falta de respeto, sino para decir que en verdad los doctores son mucho más que recopilar datos y analizar datos. Son gente que puede entender la vida del paciente, puede hablar con los pacientes y entender cómo ayudar a ese paciente a navegar. Y que la herramienta del computador era solo una herramienta para ayudar en el proceso, pero que era el doctor todavía y el paciente todavía estaba en el centro de ese cuidado. Así que este artículo salió hace mucho tiempo, en 1968, y él continuó su trabajo creando sistemas para doctores, para enfermeras, para los pacientes y las familias. Y ayudó a entrenar mucha gente. Uno de ellos fue Charlie Safran. Y Charles Safran siguió para ser el próximo director de la división y creó en el año 2000, ¿verdad? Empezó en 1998 creando este sistema, pero el año 2000 había este sistema llamado Baby Care Link, y esto ayudaba a los padres que tenían un bebé en el cuidado recién nacido, en cuidados intensivos, y algunas están ahí por 30 días o más, y usando tecnología, los padres podían tener una cámara y ver a su bebé en el cuidado intensivo, y podían también con la computadora ver los signos vitales del paciente y qué estaba nuevo en el cuidado de ese día. Así que esos padres se sentían más conectados con el paciente y estaban mejor preparados para cuidar ese bebé cuando llegó a la casa. Así que esto es un ejemplo de conectar gente, los proveedores de salud, el paciente, las familias, los pacientes, y crear un mejor sistema que en muchas maneras era más humano. Y esto ha creado muchas otras oportunidades de tecnología para conectar doctores a doctores o doctores con pacientes o comunidades de pacientes. Así que ahora el mundo de telesalud es un mundo muy grande con diferentes tipos de tecnologías y soluciones, pero siempre tenemos que tener en cuenta que lo que queremos hacer es crear un servicio que ayuda al paciente en maneras importantes y que también se puede evaluar y cada vez mejorar. Así que eso hemos estado haciendo por muchos años. Hoy en día, con el problema de COVID, estamos usando tecnología en manera extraordinaria para poder contactar miles y miles de pacientes por nuestras plataformas de tecnología para tener visitas virtuales. Y hay muchas diferentes tecnologías. Y es importante de cuando uno está haciendo este tipo de actividad, de poder entender cómo poder desarrollar estas plataformas de una manera que la gente las pueda usar y no se siente intimidada por estas tecnologías, y tanto ayudar a los doctores y enfermeros a usar la tecnología, tanto como ayudar a los pacientes y las familias de esos pacientes. Así que este proceso requiere mucha planificación ah, ah, y comunicación y evaluación para ver dónde se puede mejorar el sistema. Y programas como nosotros de nuestro programa académico
estudiamos estos procesos y lo evaluamos y publicamos soluciones. Detrás de la tecnología hay una serie de plataformas que se usan para recopilar datos, poder tener un almacén de estas visitas y poder integrar eso al puntuario electrónico. Así que hay mucha planificación también que se puede hacer dentro del hospital para poder manejar esto. Y hoy en día hay mucho trabajo de cómo expandir la comunicación de datos entre los pacientes y los otros equipos de los proveedores. Hay varias pasos que uno tiene que hacer en su planificación para seleccionar tecnología. Y por tiempo no vamos a tener tiempo para discutir estos puntos, pero hay que tener mucho cuidado en qué tecnologías se usan y cómo se evalúan. Les voy a dar brevemente 2 ejemplos de plataformas que están usando en manera muy grande aquí en nuestro hospital. Una es una plataforma que yo he creado llamado Alicanto, que es una plataforma para ayudar a los proveedores a poder comunicarse entre ellos para hablar sobre procesos y estándares de cuidados y cómo hacer consultas entre ellos sobre casos difíciles. Así que es una plataforma para aprendizaje, tanto como una plataforma para colaboración y comunicación y para consultas. Así que dentro de la plataforma hay videos y entrenamientos que ahora estamos haciendo mucho más porque no podemos tener los estudiantes todos en el hospital. Así que muchas lecturas y reuniones son en línea. Hemos creado grupos para los servicios clínicos y estos grupos se están reuniendo en línea para discutir cómo crear nuevos procesos para cuidar pacientes en la área de COVID. Así que cada grupo tiene un área para almacenar sus documentos, tener reuniones en vivo. Y la tercera parte es una área donde para casos difíciles se pueden someter unos casos en forma electrónica y hay un grupo de expertos que pueden dar opiniones sobre eso y todo en forma virtual. Así que aquí ven algunas de las pantallas donde la gente puede someter un caso y después los expertos tienen un panel donde pueden ver los casos y dar sus opiniones, todo en línea. Así que ahora estamos viendo muchos casos que se están sometiendo de cómo, por ejemplo, tratar a alguien con cáncer y COVID y cómo se puede hacer un tratamiento específico para esos grupos. Así que eso son cosas que no se sabe todavía cuál es la mejor manera, pero con este sistema se están discutiendo. Así que aquí ven un ejemplo de este sistema con las diferentes comunidades que estamos creando. Y ahora estamos explorando cómo crear comunidades electrónicas para pacientes, para que los proveedores se puedan combinar con los pacientes y también crear comunidades de pacientes entre pacientes para que se puedan ayudar. La otra plataforma que tenemos fue creada inicialmente para ayudar a ancianos y que están tratando de vivir independientemente en su casa. Y normalmente esos ancianos que necesitan ayuda de las familias con su cuidado. Y queríamos crear una plataforma donde podíamos conectar las familias que están cuidando a ese anciano que quizás están viviendo con ese anciano o esa persona mayor, o quizás están viviendo cerca de ahí o lejos, pero se quieren comunicar. Así que esta plataforma se llama InfoSage. Se puede crear, cada familia puede crear una red privada centrada en el paciente. Se pueden comunicar de qué tipo de actividades hay que hacer con ese paciente y también crear una lista, por ejemplo, de medicaciones. Es un portal de web, pero también hay aplicaciones de móvil y puedes entrar las medicaciones y cuando tienes que recordar a la persona a tomar sus medicaciones. La nueva versión de esto tiene un lugar para mantener síntomas y estamos creando una manera de colectar síntomas de COVID también y creando una información para las familias y los pacientes que tienen COVID que se están cuidando en casa, cómo cuidarse en casa y cuándo tienen que venir
al hospital, en qué punto los síntomas están graves al punto que deberían venir al hospital. Pero lo más posible estamos tratando de cuidar más y más gente desde su casa y usando telemedicina. Y este sistema ayuda a crear estas redes privadas y puede incluir pacientes, las familias y el proveedor de salud. Y hemos observado varias cosas en este momento que esta COVID es un problema que nos va a durar varios años, porque aun cuando tenemos una vacuna, vamos a tener que crear suficientes vacunas para toda la gente. Y mientras tanto, vamos a tener que tener distancia entre los pacientes y los proveedores, entre los proveedores mismos y en nuestra sociedad. Así que tan difícil que todo esto, es algo que en verdad tenemos que planificar a largo plazo, porque aun cuando terminemos con esta pandemia, quizás algún día vamos a tener otras soluciones, otros problemas. Así que en todo lo posible estamos tratando de ver cómo tecnología se puede usar en maneras efectivas, y es tanto un trabajo, un labor de día y también un trabajo de investigación para poder evaluar los métodos y poder compartir cuáles son las cosas que trabajan y las cosas que no trabajan, por qué no trabajan. Yo creo que si lo hacemos bien, podemos crear un sistema que es eficiente y en muchos casos podemos tener buenos resultados. Y para eso tenemos que trabajar juntos, de aprender unos de otros y ver cómo adaptar soluciones en diferentes contextos, regiones y países. Y les doy las gracias por poder conectar con ustedes. Mi familia originalmente es de Chile. Yo me he criado en Chile, México, Canadá y Estados Unidos. He trabajado mundialmente y me encanta conocer diferentes grupos y trabajar a nivel mundial. Así que les doy las gracias por poder conectar con ustedes y poder aprender sobre las cosas que están haciendo en Perú y en qué áreas podríamos colaborar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Yuri Quintana. Me quedo con esta frase, con una de las cosas que usted nos precisó, que esta temota va a ser toda una necesidad hasta que sigamos la vacuna. A continuación, invitamos ahora al doctor Walter Curioso. Él es vicerrector de investigación de la Universidad Continental. El doctor Walter Curioso es médico cirujano, es doctor en informática biomédica por la Universidad de Washington en los Estados Unidos, es máster en salud pública por la misma universidad, cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el ámbito público y privado en temas relacionados a salud pública, gestión del conocimiento, ciencia, tecnología y gobierno electrónico. Ha publicado más de 120 artículos en las principales revistas indizadas y libros a nivel nacional e internacional. Ex viceministro de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Fue asesor del ministro de Salud en el MINSA. Anteriormente se desempeñó como director general de la Oficina General de Estadística e Informática del Ministerio de Salud. Fue superintendente adjunto de Regulación y Fiscalización y secretario general encargado de la Superintendencia Nacional de Salud, Su Salud. Ha sido director de Evaluación y Gestión de Conocimiento del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, de la Presidencia del Consejo de Ministros. Es miembro del Comité de Expertos en Salud Digital de la Organización Mundial de la Salud y presidente del Comité de TIC en Salud del Colegio del Perú. Muchas gracias, doctor Walter Curioso, por aceptar nuestra invitación. A continuación, le invitamos a la presentación. Muchas gracias, Alfonso, y muy buenas tardes con todos. Agradezco su asistencia a este webinar en el marco de la serie sobre lecciones aprendidas y estrategias ante la coyuntura del COVID-19. Y un especial saludo y agradecimiento al doctor Yuri Quintana por su excelente presentación. Es un muy buen profesional y aún mejor amigo y persona. Le agradezco sinceramente su participación y que nos acompañe en este webinar.
Bueno, la pandemia producida por el nuevo virus, el SARS-CoV-2, que causa la enfermedad por coronavirus, el COVID-19, viene representando tremendos desafíos y produciendo diversos impactos en el mundo entero. Sin embargo, estos grandes retos constituyen a su vez grandes oportunidades para diversos actores, incluyendo la salud digital y la telemedicina, no solo en el Perú, sino también en América Latina, donde su uso anteriormente estaba muchas veces restringido entre varios factores por temas normativos o incluso por falta de regulación. En esta presentación vamos a revisar algunos conceptos básicos de telemedicina y telesalud de acuerdo a la reciente normativa publicada hace solo 4 días. Además, vamos a describir cómo ha evolucionado la telemedicina en el Perú, incluyendo los cambios normativos más relevantes. Y finalmente vamos a discutir algunas oportunidades y desafíos de la telesalud en el marco del COVID-19. Definitivamente esta pandemia ha permitido redescubrir la telesalud y ha acelerado el uso de plataformas digitales con servicios de telesalud. Quiero comenzar esta presentación mostrando un ejemplo pionero de la aplicación de tecnologías de información y comunicación en el Perú, que fue el proyecto Prometeo. Entre el año 1984 y 1986, el proyecto denominado Atención Primaria de Salud con microcomputadoras en las comunidades del río Pichis en Puerto Bermúdez, el proyecto llamado Prometeo, realizado en la Selva Central, se realizó con fondos de la Agencia para el Desarrollo Internacional, AID, y también contó con la participación de otros fondos internacionales. Permitió dotar de computadoras portátiles, en esa época de un tamaño y peso similar al de una máquina de escribir grande, a 10 puestos de salud, básicamente establecimientos del primer nivel de atención, y estaban a cargo de un sanitario que se encuentra ahí utilizando dicha computadora, y se encargó de no solamente capacitar, sino de registrar la información que tradicionalmente se realizaba en formatos diseñados en papel. Estas computadoras almacenaban la información y posteriormente la médica a cargo del programa en este proyecto estuvo a cargo de la doctora Gina Tambini, actualmente representante de la Organización Panamericana de la Salud en Colombia, recolectaba dicha información y la enviaba a otra computadora. En estas áreas, como en muchas otras zonas rurales alejadas del Perú, no había electricidad y para eso también se solucionó de una forma innovadora y económica a través de celdas solares que fueron elaboradas con residuos de fabricación de las mismas y luego se construyeron paneles capaces de recargar estas baterías de forma ordinaria. Los softwares y los programas específicos se diseñaron y se optimizaron a medida que las actividades se iban desarrollando, y a lo largo de estos 2 años del funcionamiento se demostró las ventajas de este sistema. Inclusive los mismos pobladores que vienen de la etnia cháninca dieron su aprobación a este nuevo sistema, y una de las cosas que resaltaban es que lo mejor es tener médicos en las postas, pero si no lo hay, un sanitario con computadoras está bien. Con eso, demostramos que las computadoras y las tecnologías aplicadas a salud ya producían un impacto significativo para la atención primaria de salud en una área vulnerable y en una área alejada de la selva del Perú. Posteriormente, otros proyectos similares también se desarrollaron a lo largo del tiempo, pero podemos considerar que este ha sido uno de los primeros proyectos, si no el primero, en la aplicación de tecnologías de información y comunicación en salud. A lo largo de los años, las definiciones sobre telesalud y telemedicina han variado. El año 2003 se constituyó una comisión encargada de elaborar un Plan Nacional de Telesalud. De manera particular, podemos decir que esta normativa y posteriormente el Plan Nacional de Telesalud fue impulsado desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Si bien la comisión estuvo presidida por el representante del Ministerio de Salud, participaron también otras instituciones. Este Plan Nacional de Telesalud, inicialmente lanzado el año 2005, contenía diferentes elementos considerando la teleeducación
como uno de los pilares importantes que permitía justamente esta capacitación continua a distancia a través de la discusión virtual de casos clínicos. Sin embargo, también establecía el telediagnóstico, que consiste en la ayuda al diagnóstico a un paciente a distancia, y también incluía la teleconsulta, que corresponde al acceso de un teleespecialista en una ubicación remota, y también consideraba la telegestión, que implica las reuniones a trabajo a distancia con ejecutivos, con especialistas o con administrativos. Cuando salió este Plan Nacional de Telesalud, básicamente a lo largo de los años posterior a la emisión de este plan, se trabajó y se desarrolló enfocándose básicamente en la teleeducación. 3 años más tarde, el año 2008, el Ministerio de Salud publica la primera norma técnica de telesalud. Esta norma técnica, aprobada con una resolución ministerial, la 365-2008, considera que la aplicación de la telesalud está involucrada en alguno de los siguientes 3 ejes de desarrollo: en la prestación de servicios de salud o telemedicina, en la gestión de los servicios de salud y en la información, la educación y la comunicación para la población y el personal de salud. En el año 2012 se estructura y se pone en contexto la telesalud a través de una normativa importante, la cual trabajamos y finalmente lo impulsamos en el Ministerio de Salud, que delimita el marco conceptual para el fortalecimiento de los sistemas de información y TICs. En este marco conceptual se establecen algunas bases importantes, como la base de la infraestructura, la siguiente capa, que es la capa de la infraestructura, la capa del planeamiento, evaluación, monitoreo que deben tener los sistemas de información, y la capa de telesalud. Es decir, necesitamos articular diferentes componentes para que realmente la telesalud pueda tener el impacto que se espera. Y también se complementa en este marco conceptual 2 columnas importantes: la columna de la gobernanza, el liderazgo, el financiamiento y otros factores condicionantes, y la otra columna que está dedicada a los recursos humanos fortalecidos y capacitados del sector salud. Esta norma delimita justamente todos estos conceptos porque pone en contexto a la telesalud en el marco de los otros componentes que debemos contener y debemos tomar en cuenta cuando implementamos, desarrollamos y evaluamos sistemas de información en salud. 3 años más tarde, ya impulsado desde la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República, se aprobó el proyecto de Ley Marco de Telesalud, que finalmente salió publicado el año 2006 con la Ley 30421. Esta ley fue posteriormente modificada a través de un decreto legislativo, el 1303, que optimiza los procesos vinculados a telesalud, y finalmente el reglamento 3 años más tarde se publica el año 2019 con un decreto supremo, el 003-2019. A través de estos años, la telesalud y la telemedicina estuvieron enfocados y desarrollados también básicamente en telecapacitación. Experiencias destacadas como las del Ministerio de Salud, inicialmente impulsadas desde el Instituto Nacional Materno Perinatal, implementó programas de teleenseñanza desde el año 2008 y conectando a diferentes regiones de salud a través de una red de telesalud. Así, el Instituto Nacional Materno Perinatal implementó todo un sistema de capacitación virtual específicamente enfocada en la salud materno-perinatal y desde el año 2010 implementó una red nacional de asistencia técnica virtual. En el marco del COVID, también el Ministerio de Salud ha emitido algunas normativas relacionadas. En primer lugar, el Ejecutivo lanzó y publicó el Decreto Supremo 03-2020, que dispone que el Ministerio de Salud establecerá los procedimientos para realizar los servicios de telemedicina con especial énfasis en la teleorientación médica a distancia, el telemonitoreo y la salud mental durante la emergencia sanitaria. En ese sentido, y considerando que la telesalud permite a las personas recibir atención, apoyo, y con el ánimo de minimizar al máximo la exposición a pacientes de alto riesgo
y por lo tanto reducir la propagación de la enfermedad, la telesalud se convierte y se reconoce en una herramienta útil para mejorar el proceso de tratamiento de los pacientes con COVID-19 al proporcionar atención especializada y mejorar las capacidades de coordinación y de gestión a distancia. En ese sentido, luego de la publicación del Decreto Supremo, el 013-2020, el Ministerio de Salud ha publicado diversas normativas relacionadas a la telegestión, relacionadas a el telemonitoreo, la telegestión, la teleorientación y algunas pautas y procedimientos en relación a la salud mental. Sin embargo, recientemente es que hace 4 días se publica el Decreto Legislativo 1490 que fortalece los alcances de telesalud y cambia también algunas definiciones importantes y relevantes en el campo de la telesalud, la teleorientación y también los tipos de telesalud y los ejes de desarrollo que vamos a describir a continuación. La telemedicina se redefine con este decreto legislativo publicado el 10 de mayo de este año como la provisión de servicios de salud a distancia en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos prestados por personal de salud que utiliza las tecnologías de información y comunicación con el propósito de facilitar el acceso a los servicios de salud de la población. Destaco en negrita el término de cuidados paliativos porque previamente en las anteriores definiciones de telemedicina no se habían incluido y es algo que es importante resaltar porque aumenta el espectro de acción y de posibilidades que tiene la telemedicina para actuar en un campo mucho más amplio. Este mismo decreto legislativo, también el 1490, establece que la telesalud es el servicio de salud a distancia prestado por el personal de salud competente a través de las tecnologías de información y comunicación para lograr que estos servicios y relacionados sean accesibles y oportunos a la población. Y destaco también la palabra oportunos porque en las anteriores definiciones de salud no se había incluido y obviamente para garantizar y para que la telesalud sea más eficiente tiene que ser oportuno. Y en general los sistemas de información que se desarrollen y se implementen también tienen que tener esta característica. Este decreto legislativo, el 1490, también establece 4 ejes de desarrollo principalmente cuando hablamos de la telesalud. La primera, que también concuerda con el Plan Nacional de Telesalud, tiene que ver con la prestación de los servicios de salud. Usualmente, un centro consultor se comunica con un centro consultante para realizar, por ejemplo, las teleconsultas. El segundo eje es el que tiene que ver con la gestión de los servicios de salud y aquí la telegestión juega un rol importante. El tercer eje, el de la información, educación y comunicación con pertinencia cultural y lingüística, se establece también como uno de los ejes de desarrollo. Y finalmente, pero no por ello menos importante, está todo el tema de fortalecimiento de capacidades al personal de la salud. Este es un componente clave, ya que a través de plataformas de e-learning o a través de streaming que permiten la capacitación a distancia, diversas instituciones, incluyendo el Ministerio de Salud, incluyendo el Salud, a través del Centro Nacional de Telemedicina y a través de muchas otras instituciones, incluyendo hospitales, universidades, vienen desarrollando, y aún más en esta pandemia del COVID, también diferentes temas de actualización con énfasis en manejo de pacientes, diagnóstico, etc. Este decreto legislativo también establece los principales tipos de telemedicina. Recordemos que la telesalud es de importancia crítica para disminuir el riesgo de contagio cuando se considera la exposición directa de los profesionales de salud al COVID-19 y que puede ser particularmente devastador en países como el nuestro o en circunstancias con limitaciones de la provisión de servicios o con limitaciones de la infraestructura o limitaciones de recursos humanos. La telesalud en tiempos del COVID puede servir como primera línea durante el proceso de atención a pacientes.
Y es por ello que dentro de los tipos de telemedicina se define la teleconsulta como la consulta a distancia entre un profesional de salud y un usuario, mediante el uso de las tecnologías con fines de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos. La teleinterconsulta se define como la consulta a distancia entre un personal de salud a un profesional de la salud mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación para la atención de una persona usuaria, también con los mismos fines de amplio espectro. La teleorientación, según este decreto legislativo, son las acciones que desarrolla un profesional de salud mediante el uso de las TIC para proporcionar al usuario de salud consejería y asesoría con fines de promoción, prevención, recuperación o rehabilitación de enfermedades. Aquí, el Ministerio de Salud ha implementado diversas tecnologías, incluyendo, por ejemplo, las llamadas telefónicas, en la cual un profesional de salud puede brindar asistencia y puede brindar consejería y asesoría a los usuarios de salud. Finalmente, el telemonitoreo se refiere a la monitorización o seguimiento a distancia de la persona usuaria en la que se transmite información clínica de la persona o del usuario, incluyendo parámetros biomédicos o inclusive exámenes auxiliares como medio de control de su situación de salud. Actualmente las tecnologías móviles, los sensores, los relojes inteligentes, etcétera, permiten transmitir diversos signos del paciente de tal manera que puedan complementar el proceso de evaluación de un profesional de salud con respecto a un usuario. Sin embargo, la telesalud y las diferentes iniciativas en telemedicina deben estar integradas con las historias clínicas electrónicas, según las disposiciones y las normativas de las historias clínicas electrónicas e inclusive una ley que existe, que es la Ley 30035, que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas y disposiciones complementarias que están establecidas en el reglamento de la ley. Recordemos que la historia clínica electrónica es aquella historia clínica que, registrada de forma unificada, personal, multimedia y refrendada con la firma digital del profesional de la salud, cuyo tratamiento, es decir, todo el proceso de registro, almacenamiento, actualización, acceso y uso, se realiza con las condiciones debidas de seguridad, integralidad, autenticidad, confidencialidad, exactitud, conservación y disponibilidad a través de un sistema de historias clínicas electrónicas. Recordemos que la historia clínica electrónica es aquella historia clínica informatizada que contiene el componente de firma digital. Y la historia clínica electrónica tiene el mismo valor de una historia clínica manuscrita. Sin embargo, cuando hablamos de historia clínica electrónica, nos estamos refiriendo en el contexto de un sistema de información de historias clínicas electrónicas. Es decir, más allá de la plataforma tecnológica, más allá del software, es importante considerar, cuando hablamos de telesalud, considerar todas las condiciones o los aspectos sociotécnicos, es decir, el conjunto de elementos humanos, porque la tecnología interacciona con los elementos humanos, interacciona con los elementos organizacionales en un contexto normativo, de tal manera que se interactúan todos estos componentes para el desarrollo o la utilización de las historias clínicas electrónicas en un determinado establecimiento de salud o en un servicio médico de apoyo o inclusive en una mezcla de ellos. Definitivamente, un hito en la salud pública peruana y lo que se constituye en el primer componente de la historia clínica electrónica es el registro del certificado de nacido vivo en línea, que fue desarrollado en conjunto por el Ministerio de Salud y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. Esta plataforma y este sistema marcó un hito sin precedentes en la historia de la salud pública peruana, ya que permite registrar a los recién nacidos en la misma sala de partos, optimizando el tiempo de registro, ya que basta ingresar el número de DNI de la madre y gracias a una conexión con el RENIEC
se capturan todos los datos consignados en la base de datos de RENIEC y con ello se disminuye significativamente el tiempo de registro de datos. De esta manera se genera prácticamente en tiempo real el certificado de nacido vivo y con esto se facilitan los trámites necesarios para la obtención del acta de nacimiento y el posterior DNI del recién nacido. Este sistema gratuito se encuentra instalado no solamente en los establecimientos de salud del MINSA, sino también en establecimientos de salud, de la sanidad de las Fuerzas Armadas, policiales y las clínicas privadas en todas las regiones del Perú. Este es el primer aplicativo promovido desde el Ministerio de Salud que se utiliza en todo el sistema de salud y es un sistema que no solamente permite el registro directo de los profesionales de salud, sino que también permite, con toda la data almacenada, permite obtener estadísticas en tiempo real para una adecuada y oportuna toma de decisiones en salud pública. Así, este sistema se constituye en el primer componente de la historia clínica electrónica de una persona. Luego, estos datos registrados electrónicamente, luego sirven de insumo para otros sistemas, incluyendo el padrón nominal, que es el sistema electrónico que permite un seguimiento individualizado de los niños menores en los distritos del país y se utiliza por diferentes sectores del Poder Ejecutivo. Este primer componente de la historia clínica electrónica luego permite tomar diferentes decisiones y es un claro ejemplo como un aplicativo informático en tiempo real puede tomar decisiones oportunas, ya que con estos datos se puede tener y generar alertas, que estas alertas pueden alertar, valga la redundancia, a los directores de hospitales, a los directores de redes, o incluso comandar desde un tablero de control de mando, desde el Ministerio de Salud o desde las redes integradas de salud, etc. Sin embargo, los sistemas de información tienen que tener un componente importante, tienen que conectarse entre sí. Y este es uno de los grandes desafíos para implementar no solamente sistemas de telesalud o de historias clínicas electrónicas, sino en general. Uno de los principales desafíos es lograr la interoperabilidad de los sistemas de información en salud. La interoperabilidad, y también definida en este decreto legislativo, el 1490, implica que los diferentes establecimientos de salud compartan información y conocimientos mediante el intercambio de datos a través de los respectivos sistemas de tecnologías de información y comunicación para optimizar el uso de los servicios de salud. Así, las historias clínicas electrónicas, a través de diferentes estándares de datos aprobados por normativas del Ministerio de Salud, deben no solamente utilizar estos estándares de datos, sino que deben también garantizar la seguridad, la confidencialidad y privacidad de los datos, y asimismo, estos sistemas de información deben ser fáciles de usar y compatibles con múltiples dispositivos y sistemas. Y finalmente, existen muchísimos retos y oportunidades para la telesalud. Uno de los grandes desafíos es el desarrollo de una infraestructura y una infoestructura nacional, similar a otros países del primer mundo, de tal manera que se pueda apoyar este intercambio de datos en base a identificadores estándares de datos, y estos identificadores estándares de datos tienen que estar disponibles de manera pública a través de un repositorio de identificadores de datos compartidos, de tal manera que todos los establecimientos, que todos los sistemas podamos hablar el mismo idioma y podamos intercambiar datos de manera dinámica. Y para ello necesitamos justamente no solamente implementar una adecuada plataforma tecnológica, contar con apropiados equipamientos, contar con una buena conectividad es fundamental para que no solamente el intercambio de datos, de textos, sino aún de imágenes, por ejemplo, pueda ser soportado para permitir la interconexión de los sistemas de información. Asimismo, los modelos de atención representan hoy en día una oportunidad. Necesitamos nuevos modelos de atención. Este es un cambio de paradigma. La telesalud nos ha representado un cambio de paradigma
y nosotros debemos también adaptarnos a estos nuevos modelos. No es que simplemente el modelo tradicional lo vamos a volcar y lo vamos a cambiar utilizando las tecnologías. Los modelos deben cambiar y para ello es fundamental primero analizar nuestros flujos y nuestros procesos de atención y en base a ellos rediseñarlos o inclusive optimizarlos. Porque si no hacemos una apropiada evaluación de los diseños y flujos de información, simplemente vamos a estar ingresando o implementando tecnologías y lo único que vamos a terminar haciendo es informatizando el caos o informatizando el desorden. Para ello, es fundamental redefinir los modelos de atención a nivel de los entes prestadores, a través de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Debemos redefinir el modelo financiador a través de las instituciones que administran fondos de salud e inclusive los procesos del ente regulador y supervisor, es decir, a través de las direcciones regionales de salud e inclusive a través de la Superintendencia Nacional de Salud, también deben adaptar sus procedimientos para permitir la supervisión y el monitoreo de este nuevo modelo prestacional que exige la telesalud. Finalmente, existen también otros desafíos importantes, como por ejemplo la adecuación también de los diferentes procesos alineados a la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, que es la Ley 29733. Otro de los grandes desafíos es la liberación de datos. El Open Data o los datos abiertos son componentes fundamentales para darle un valor agregado a todos los datos que se estén colectando, obviamente considerando las restricciones de la Ley de Protección de Datos Personales, pero los repositorios de datos abiertos representan para los profesionales de salud una excelente oportunidad para poder integrarse o participar en proyectos colaborativos multidisciplinarios y abre nuevos horizontes para la generación de nuevo conocimiento. Finalmente, el surgimiento del COVID-19 nos trae muchos desafíos, pero viene con muchas oportunidades únicas y soluciones innovadoras. Desde la Universidad Continental, por ejemplo, a través de nuestra red de fabricación digital, que lo tenemos en Arequipa, en Lima, en Huancayo y en Cusco, también nos hemos sumado a esta lucha contra el COVID, apoyando a nuestros profesionales de salud en conjunto con el Colegio Médico del Perú y los colegios médicos regionales, a través de la elaboración de viseras faciales protectoras, elaboradas con nuestras impresoras 3D, de tal manera que podamos sumar y aportar desde la academia, desde la universidad y desde la parte de la innovación, para sumarnos a la escasez de equipos protectores y estos dispositivos puedan complementar al arsenal de protección que cuentan nuestros profesionales de salud. En ese sentido, también las universidades tienen un rol importante de formación, eventos como este y luego el desarrollo y la implementación de programas de formación a nivel de pre y posgrado también es fundamental para poder impulsar estos temas. Y con este slide doy por finalizada mi presentación, esperando si es que hay algunas preguntas del público participante. Muchísimas gracias. Bueno, le damos las gracias al doctor Walter Curioso por la exposición de tan importante tema. Estamos con el tiempo muy corto, hay varias preguntas. Creo que pocos webinars he visto tal cantidad de preguntas, superamos más de 30 preguntas para los expositores. Algunas preguntas están relacionadas, vinculadas siempre al entorno, a esta última normativa, doctor Curioso, que se aprobó esta guía técnica para el cuidado de salud mental en el contexto de COVID-19. Ahí va la pregunta centrada. ¿Qué lineamiento se establece dentro del plan de intervenciones para utilizar la telemedicina en estos casos? Sí, el tema de salud mental es fundamental. En el marco de las diferentes normativas que ha sacado el Ministerio de Salud, hay una en específica que es la Resolución Ministerial 186-2020, que aprobó la Guía Técnica para el Cuidado de la Salud Mental en el contexto del COVID y establece dentro del plan de intervenciones terapéuticas y la continuidad de los cuidados para las personas con infección por el COVID-19, con casos leves de salud mental, por ejemplo,
utilizar la telemedicina u otros medios que permitan el cuidado a distancia. Para los casos moderados por infección del COVID-19, el equipo de salud que interviene a un paciente, la resolución manifiesta que se debe enlazar o conectar con el equipo de salud mental especializado del hospital a fin de realizar la teleconsulta a través de las plataformas de telemedicina. Y para casos severos de infección de COVID-19, el equipo de intervención de salud mental hospitalario debe realizar una intervención oportuna y un acompañamiento psicosocial que puede ser presencial o puede ser virtual, de acuerdo a las necesidades o a las circunstancias. Y finalmente también considera que el acompañamiento psicosocial a familiares de personas fallecidas en contexto de COVID-19 también debe ser realizado a través de telemedicina y que puede ser a través de celular o puede ser a través de plataformas o programas informáticos, ¿no? Y también establece que para el cuidado de la salud mental de las personas adultas mayores en el contexto del COVID-19, también se deben fomentar estos contactos virtuales de tal manera que permitan el apoyo y un trato humanizado y también no discriminatorio. Excelente, gracias. Una pregunta, doctor Yuri Quintana, en relación a la importancia que tiene el uso de Big Data en telemedicina. Experiencias allí en Estados Unidos, experiencias en su institución. Sí, creo que esta es una de las oportunidades más grandes de telemedicina porque hay solo cierto tipo de datos que se pueden recopilar en el hospital y hay mucho que pasa en el cuidado de las personas entre visitas. Y hasta ahora solo hemos podido recopilar los datos que se pueden entrar cuando la gente está visitando el hospital. Y muchas veces no podemos tener un buen contexto de la trayectoria del paciente. Así que la telemedicina, usando apps, por ejemplo, la aplicación móvil, se pueden recopilar datos de los síntomas y la progresión de esos síntomas para poder crear intervenciones que son más adaptadas a los pacientes. Y si tienes suficiente número de pacientes, puedes crear esas bases de datos grandes. Y hay varios grupos que lo han hecho en el área de cardiología, diabetes. La área de salud mental es un área relativamente nueva para recopilar datos en el área de Big Data, pero también hay trabajo que se está haciendo en esa área. Así que para hacer esto bien hay que tener un buen plan de cómo el formato de los datos que se están recopilando con las diferentes apps para poder crear estos repositorios grandes en formatos de datos y clasificación que se prestan para hacer análisis en grande. Y eso es el área del campo de informática médica, de que nosotros entrenamos gente en diferentes maneras en que se puede almacenar, clasificar y analizar esos datos. Otra pregunta más, doctor Yuri, en relación a estos grupos de servicios o estos grupos de pacientes vinculados, hay varias preguntas relacionadas, por ejemplo, a la sociedad civil en relación a las enfermedades raras y huérfanas o grupos oncológicos. ¿Cómo es que ellos podrían acceder a estos grupos de servicios o estos grupos de reunión que nos hacía referencia usted? Parece que, doctor Yuri, parece sí. que su micrófono está... Ahora estoy listo, sí. Perdón, gracias. Así que hay sitios que se han creado para que los pacientes puedan contribuir sus datos y encontrar otros pacientes similares. Por ejemplo, hay un sitio llamado Patients Like Me, donde tú puedes poner tus datos y encontrar otros pacientes que tienen condiciones similar a ti. Así que esos son con los usuarios, los pacientes construyendo esos datos. También hay trabajo especialmente en el área de cáncer para recopilar datos en manera grande para crear bases de datos de genómico. Así que hay una de las más grandes iniciativas aquí en Estados Unidos se llama All of Us, que
todos nosotros, que es la iniciativa que Joe Biden, el vicepresidente, empezó, están recopilando 1 millón de pacientes de cáncer para poder estudiar esos bases de datos y gente puede contribuir su información para esas bases de datos. Así que hay iniciativas de gobiernos y centros de investigación también. Creo que ahora es el tiempo oportuno para que cuando están creando sus iniciativas de telemedicina en Perú, para poder cómo pueden planificar, cómo crear esa base de datos de servicio de telemedicina para que esos datos se puedan recopilar y se puedan analizar. Así que, por ejemplo, hay varias iniciativas en el mundo ahora para cáncer y COVID y cómo poder crear un servicio donde tú puedes comparar gente con complicaciones de cáncer y COVID y cómo se puede aprender a crear tratamiento específico para ese tipo de gente. Así que hay varios consortiums que están reuniendo para crear esa base de datos y creo que Perú tiene la oportunidad ahora de crear esos consortiums porque si no lo hacen al principio, después va a ser muy difícil si hay diferentes sistemas recopilando datos en formatos diferentes que son incompatibles. Gracias, doctor Quintana. Doctor Curioso, hay varias preguntas vinculadas al recurso humano en salud, en relación tanto a los que ya están trabajando y a los que se están formando. Para el grupo del personal de salud que están trabajando, ¿cuáles serían las condiciones que hay que tener en cuenta del personal de salud para realizar una teleorientación? Sí, en realidad la formación del recurso humano es fundamental, como manifesté. Por un lado, los programas de formación en pregrado y en posgrado tienen que cambiar, ¿no? Esta situación y esta pandemia del COVID definitivamente nos ha marcado nuevos modelos al cual tenemos que adaptarnos. Los programas de pregrado tienen que incluir competencias específicas en estos temas, ¿no? Porque implica todo un proceso de gestión del cambio y eso tenemos que nosotros aprender a manejarlos y aprender a utilizarlos apropiadamente con todas las consideraciones que mencionamos de los diferentes componentes del marco conceptual. A nivel de posgrado, esto representa también oportunidades para las universidades e institutos de formación, ¿no? Recordemos que, como mencionó bien el doctor Yuri Quintana, existen programas de maestría y en general de posgrado enfocados y destinados a capacitar a profesionales de salud y a profesionales multidisciplinarios en informática biomédica o informática médica. Recordemos que también necesitamos en realidad diferentes niveles de capacitación. Los profesionales de salud que atienden en el primer nivel de atención o en institutos especializados necesitan un nivel de formación. Sin embargo, los directivos, es decir, aquellos que toman decisiones en los establecimientos, en las clínicas, etcétera, también necesitan una capacitación y por ello programas como los MBAs en salud o los por ejemplo, también deberían incorporar estos componentes. Una oportunidad interesante es también a nivel de formación de los residentes, ¿no? Y eso está establecido en el reglamento de la ley 30453, que es la ley del Sistema Nacional del Residentado Médico, del SINAREME, que fue aprobado en un decreto supremo, el 007-2017, en el cual se incluye la rotación en telesalud y telemedicina. Y hoy más que nunca esto es súper necesario. Este reglamento de la ley establece que el programa de formación debe complementarse en la que el médico residente, a partir del segundo año de formación y bajo una tutoría, realice rotación en telesalud y telemedicina. Y según corresponda, debe estar establecido también en el programa académico en coordinación con el Ministerio de Salud. Este componente en el marco del COVID-19 tiene que también revisarse y tiene que fortalecerse también, porque justamente los diferentes profesionales de salud tienen que adaptarse, no solamente los médicos, sino en general los diferentes programas de formación para los especialistas tienen que estar adaptados a este proceso, incluyendo estas modalidades de teleorientación
telemonitoreo. Es decir, existe un gran camino todavía por recorrer, existe muchísimo trabajo que hay que realizar y en el cual las instituciones, el Ministerio de Salud y los entes reguladores y supervisores tienen que adaptarse también a este cambio de paradigma. Gracias. Una última pregunta para nuestros ponentes. Doctor Yuri, en relación a el uso de la robótica, que es parte también del futuro en el marco de telesalud, el contacto para la revisión de un paciente, como el caso en dermatología, ¿podría comentarnos al respecto el uso de este marco, de esta intervención? Sí, mira, ya hay varias redes y aplicaciones para dermatología. Hay, por ejemplo, apps que se han desarrollado para hacer un análisis preliminario de diagnóstico de dermatología, así que uno saca una foto y el app da una evaluación inicial y te puedes conectar con otros especialistas por el app para discutir esos casos. Así que esa área de dermatología está bastante avanzada aquí en Estados Unidos y en otros países de Europa y Latinoamérica. Y me imagino que esto va a ser expandido mucho más mundialmente. La área de robótica es bastante interesante porque especialmente ahora donde es difícil hacer contacto con pacientes, más y más los robots yo creo pueden tener una oportunidad de poder ir al cuarto de alguien con COVID y hacer observaciones, tener una cámara y pantalla para que se pueda uno comunicar con los pacientes. Hay un grupo de gente que ha creado robots para la casa también y hay un mercado aquí en Estados Unidos con compañías que están haciendo eso. Las compañías inicialmente lo crearon para ancianos, gente de mayor edad, pero estos también podrían ser utilizados para pacientes con COVID donde no es muy, muy difícil. Son caros estas aplicaciones y no creo que para un país con recursos limitados yo creo que sería, hay que tener muy buen cuidado con dónde y cuándo se usan por el costo de estos sistemas. Pero más y más, muchas cosas se pueden hacer por teléfonos que tengan cámaras y no necesariamente con smartphone, tal que tenga una cámara. Hay muchos ejemplos de gente sacándose fotos y subiéndolas para consultas y recibiendo algunas de las preguntas que salió es cómo lo puede hacer en un país donde no todos tienen tecnologías avanzadas y quizás no tienen todos smartphone. Hay un campo que no hablamos mucho, pero hay mucha aplicación, especialmente en África, por ejemplo, donde se ha usado el teléfono con solo voz, que se usa llamados a los pacientes para revisar y que gente haga preguntas. Algunos sistemas están con sistemas de automatización también para poder mandar esos mensajes de recordar paciente de paciente o que respondan a ciertas preguntas del estatus de salud. Así que no tiene que ser necesariamente con smartphone. Así que hay que ver qué tipo de tecnologías es más apropiado para los diferentes pacientes, cuáles son los costos y crear estrategias que son apropiadas para sus países y sus regiones, porque dentro de su país hay diferentes regiones con diferentes necesidades y diferentes recursos económicos. Gracias, doctor. Y no quiero dejar pasar esta pregunta porque lo están reiterando en el chat en relación, doctor Curioso, a cómo llegar la telemedicina, telesalud, llegar a población vulnerable, llámese indígena, población amazónica. La conectividad en estos lugares es muy, muy, muy pobre. ¿Qué intervenciones deberían hacerse en relación a este grupo de población que tenemos acá en el Perú? Sí, en efecto. Bueno, hemos hablado mucho de las tecnologías que actualmente se vienen utilizando. Se mencionó la robótica, la inteligencia artificial también tiene un beneficio tremendo en los últimos años y también lo estamos incorporando
ya en algunos proyectos aquí en Perú también y en algunos establecimientos de salud. Sin embargo, no necesariamente nosotros debemos, y no necesariamente la última tecnología es lo que debemos hacer nosotros, ¿no? Como bien mencionó el doctor Quintana, existen tecnologías relativamente antiguas, como por ejemplo el uso de celulares, que pueden ser de gran beneficio para nuestro país. De hecho, en el año 2009, el Perú fue destacado por las Naciones Unidas como uno de los 5 países en vías de desarrollo con el mayor número de iniciativas en salud móvil. Por ejemplo, se puede desarrollar todo un sistema de vigilancia en tiempo real, inclusive, usando celulares, ¿no? Con tecnologías como IVR, es decir, que a través de un menú de voz, apretando el botón correspondiente, puedes tener diferente asistencia o puedes ingresar datos y manejar y construir todo un sistema de vigilancia, por ejemplo, de manera eficiente, usando celulares, ¿no? Y celulares no celulares inteligentes, sino celulares que puedan conectarse con la red de telefonía normal. En poblaciones alejadas, por ejemplo, de la selva, en Perú también se han desarrollado sistemas de telesalud utilizando, por ejemplo, las redes de UHF y VHF que permitían transmitir información de texto o inclusive correos electrónicos a través de un proyecto también notable que se denominó EAS, ¿no? Enlace Hispanoamericano en Salud. Es un proyecto que se desarrolló por varios años, en el cual alrededor del río Napo, por ejemplo, y que actualmente estos proyectos continúan, ya evolucionaron obviamente a través y utilizando Internet, pero son claras demostraciones en las cuales se han desarrollado también proyectos de telemedicina y proyectos de celulares, utilizando celulares para desarrollar sistemas de telesalud y sistemas de telemedicina y inclusive utilizando mensajes de texto, ¿no? Entonces, son tecnologías relativamente antiguas, pero que actualmente demuestran un efecto positivo y de alto impacto y sobre todo a bajo costo, ¿no? Entonces, estas tecnologías a bajo costo y de alto impacto debemos continuar utilizando. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, creo que voy a tener que hacer las coordinaciones de la escuela de posgrado. Vamos a tener que hacer una segunda parte de este webinar, ¿eh? Muchas preguntas, hay muchas interrogantes, muchas inquietudes por parte de nuestros participantes. Ha sido muy interesante este compartir tanto por parte del doctor Yuri Quintana y el doctor Walter Curioso. Las palabras finales, me voy a quedar con una de las cosas que nos dijo el doctor Quintana, que más personas capacitadas en este tema va a ser importante para poder desarrollar este campo, y no menos relevante el poder interactuar con la comunidad es clave dentro de todo este proceso. Aprovecho en resaltar que para los asistentes al webinar de hoy se les va a entregar una constancia digital por su participación. Se les hará llegar a su correo en un plazo máximo de 30 días, y para nosotros es importante contar con su opinión. Los invitamos entonces a completar una encuesta de satisfacción en el chat que se está compartiendo en este momento, o que ya se les ha enviado el enlace. Así también invitarles para el próximo webinar, que va a ser el día jueves 21 de mayo, llamado o titulado Desafíos de la Gestión Humana Post-Cuarentena en el Estado. Y esto va a estar a cargo de Eduardo Alfaro, director general de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, Evelyn Camacho, directora general de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Así también vamos a contar para este webinar la participación de Magín Viviano, que es director general de la Oficina de Recursos Humanos. Para ello ustedes pueden registrarse en el URL que se les está compartiendo también en el chat. Finalmente, bueno, damos ya por concluido, sin antes agradecer nuevamente al doctor Yuri Quintana por su participación y este compartir que ha tenido con todos los participantes, y muchas gracias también, doctor Curioso, su vasta experiencia en relación al tema nos ha permitido ampliar este campo que es tan relevante en estos momentos o en tiempos de COVID-19.
Y por supuesto, agradecer a todos los participantes que se han conectado en este Zoom. Y recuerden que la Universidad Continental tiene este bien de poder compartir experiencias de diferentes gestores en temas vinculados a la coyuntura de COVID-19. No se olviden entonces, completen la encuesta y hasta otra oportunidad. Buenas tardes a todos. Muchas Buenas gracias. tardes y muchas gracias también. Muchas gracias.